Hola estimados estudiantes, en esta clase explicaremos sobre flotabilidad, pero el tema de esta semana es flotabilidad y estabilidad. Vamos a arrancar primero con flotabilidad y la flotabilidad pues está asociada a que los objetos que tienen diversas aplicaciones experimentan una fuerza hacia arriba que tiende a darles un apoyo. Entonces acá vemos cuerpos flotando como boyas, tienen ciertas aplicaciones los barcos, las campanas de buceo en la cual hay que aplicarle una fuerza externa para que permanezca en equilibrio, los anclajes submarinos donde eh, la densidad del fluido es igual a la densidad del submarino, donde se dice que la flotabilidad es neutral. Entonces son muchas de las aplicaciones donde se emplea el principio de Arquímedes que veremos adelante. Entonces todos esos materiales que se seleccionan para o que deben cumplir para que puedan eh, a tener sus aplicaciones con el principio de flotabilidad, que tengan densidades bajas, que no absorban el fluido, que sean compatibles con el fluido en el cual va a estar interactuando, que adopten formas apropiadas, que soporten la oración y que su apariencia sea atractiva. Esto es del libro de Mott. El principio de Arquímedes textualmente dice que un cuerpo, no un fluido, ya sea que flote o esté sumergido completamente, va a experimentar una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que se desplaza. Entonces por eso siempre que nosotros intentamos sumergir un objeto, siempre vamos a sentir que este opone una resistencia a disminuir o a ir hacia el fondo. Entonces siempre es una fuerza que va hacia arriba, que lo llamamos fuerza de flotación, F sub B, que actúa en el centroide del objeto que se está analizando. Entonces, por ejemplo, bueno, estos diagramas de cuerpo libre, donde están implicadas las fuerzas, que son las aplicaciones que vamos a ver, pero la ecuación como tal del principio de Arquímedes es que la fuerza de empuje o de flotación hacia arriba va a ser igual al peso específico del fluido. Por ejemplo, en este caso sería el peso específico del agua, la temperatura dada, por el volumen desplazado por ese cuerpo que está interactuando. Entonces, acá por ejemplo vemos este cubo completamente sumergido, ¿sí? Entonces, vemos por ejemplo que el peso va hacia abajo, esa fuerza siempre va a estar hacia abajo, la fuerza de empuje o de flotación que va hacia arriba. Y por ejemplo, en este caso, supongamos que este material sea más denso que el agua, va a estar abajo, entonces va a requerir una fuerza hacia arriba para que esté en equilibrio. Y acá vemos las fuerzas implicadas, la fuerza externa hacia arriba, peso hacia abajo y la empuja hacia arriba. Entonces, con la condición de equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. Entonces, podemos tomar las que van hacia arriba positivos, FB, más FE menos el peso que va hacia abajo va a ser igual a cero. Entonces podemos calcular la fuerza de flotación, como en este caso despejamos las otras fuerzas implicadas. Entonces esto permitirá resolver los problemas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la solución de problemas utilizando este principio de Arquímedes? Según Mott, primero es conocer cuál es la variable problema que vamos a calcular, por ejemplo, una fuerza, un peso, que también es una fuerza, un volumen del cuerpo que está interactuando o su peso específico. Se dibuja el diagrama del cuerpo libre, cuáles son las fuerzas que están implicadas, identificándolas. Se escribe la ecuación de equilibrio estático y se resuelve la variable que nosotros hemos identificado en el paso 1. Eso sería el paso a paso. Acá recordemos que cuando la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, pues va a estar flotando. Cuando es igual, la densidad va a estar completamente suspendido cuando esa densidad del objeto y del fluido es igual. Y cuando está la densidad de ese cuerpo, que en este caso es como una esfera, mayor que la densidad del fluido, pues va a estar completamente hundido. Esta es la ecuación que hemos visto de Arquímedes. Fuerza de flotación es igual peso específico del fluido por volumen desplazado. Pero también en los problemas tenemos que el peso específico se define como el peso sobre volumen. Por lo tanto, el peso va a ser igual a despejándolo, este volumen del cuerpo o del fluido va a multiplicar su peso específico, como lo vemos aquí. En este problema nos dicen un cubo con aristas, es uno de los ejemplos de Mott que mide
0.5 metros un cubo, está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 kilonewton cúbicos. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio completamente sumergido, A en agua y B en mercurio. La gravedad específica del mercurio para el inciso B es 13.54. Entonces, los datos que tenemos, lo que nos da el problema es el peso específico del bronce, que es 86.9 kilonewton metros cúbicos. La longitud del cubo es 0.5 metros. Peso específico del agua a una temperatura dada, la estándar, 9.81 kilonewton metros cúbicos. El volumen del objeto de bronce va a ser, como es un cubo, es L a la 3, longitud a la 3 va a ser 0.5, la longitud elevado a la 3, esto va a 0.125. El paso de unidad, pues bueno, acá es como vamos a calcular la fuerza que se requiere, porque nosotros vemos acá que el peso específico del bronce es mayor al que el agua, entonces lo esperaríamos que ese bronce estaría completamente hundido, o sea, estaría hundido. Entonces, por esa razón, queremos calcular, o el problema nos pide calcular Fe para que este objeto de bronce esté completamente sumergido y en equilibrio. Entonces vamos a tener las fuerzas implicadas. Bueno, ya se define que la fuerza externa es lo que se quiere calcular en el paso 1, y el 2 es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener el peso hacia abajo, la fuerza de flotación hacia arriba, y acá hemos asumido que la fuerza, se requiere una fuerza externa hacia arriba para que este cubo no vaya al fondo. ¿Sí? Se escribe la ecuación del equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomamos las que van hacia arriba positivas, que va a ser FB hacia arriba más FE hacia arriba, que es positiva, y el peso de ese cuerpo es negativo, lo tomamos en dirección hacia abajo y va a ser igual a 0. Entonces, el paso 4, bueno, acá podemos ya despejar que es lo que queremos calcular, que Fe va a ser igual a este peso del bronce que está restando, pasaría a sumar al 0, por lo que lo vemos positivo, y esta fuerza de flotación pasaría a negativo. Entonces, tenemos que la fuerza externa requerida para mantener ese cuerpo de bronce en equilibrio va a ser el peso del bronce, de ese cuerpo de bronce, menos la fuerza de flotación. Entonces, el peso, recuerden que se define, el peso específico es peso sobre volumen, por lo que el peso va a ser peso específico por volumen, va a ser del bronce, peso específico del bronce, volumen del bronce, y por la ecuación de Arquímedes es el peso específico del fluido por el volumen desplazado, que en este caso sería el volumen del cuerpo de bronce. Bueno, acá podemos sacar factor común del volumen de bronce, que ya lo hemos calculado, pero bueno, acá vamos a hacer el cálculo. El peso específico del bronce ya está 86.9, el volumen del bronce, que es el cubo a la 3, o sea, es la longitud del cubo, o sea, longitud a la 3, para que sea un cubo. Peso específico del agua, 9.81, volumen del bronce, y esto da 9.64 kilonewton. Entonces, en este caso, como nos dio una fuerza positiva, quiere decir que el sentido que asumimos hacia arriba para el caso del agua, cuando está sumergido ese cuerpo en agua, pues es el adecuado hacia arriba. Se requiere efectivamente una fuerza hacia arriba para que ese cuerpo no se hunda y permanezca en equilibrio completamente sumergido. ¿Listo? La solución del inciso B, que es cuando está en mercurio, lo que cambia es, bueno, el peso específico del bronce va a ser el mismo, 86.9, el volumen de ese objeto de bronce va a ser el mismo, 0.125. Acá lo que va a cambiar es el peso específico del mercurio, va a ser 132.83 kilonewton metros cúbicos. Entonces acá vemos que el peso específico del fluido, que en este caso es el mercurio, ¿sí?, es mayor que el del cuerpo de bronce, por lo que esperaríamos que ese cuerpo de bronce estuviese flotando, porque su peso específico es menor que la del fluido. Y acá se hace lo mismo, se calcula Fe y luego, bueno, la variable que queremos es ¿qué se necesita de Fe para que esto se permanezca en equilibrio? Entonces, como sabemos que el
peso específico de este bronce o la densidad del bronce es menor que la densidad del mercurio, entonces vamos a esperar que este cuerpo se vaya a flotar. Por lo tanto, bueno, acá esquemáticamente se puede asumir la dirección hacia arriba o hacia abajo. Acá se está seleccionando hacia arriba. Para efectos, seguimos lo que plantea el libro de Moss para que vean el tema de la incidencia de la dirección, que no cambia el resultado, sino que lo que cambia es el signo. Entonces, hacemos la condición de equilibrio, sumatoria de fuerza y igual a 0. Entonces, los que van hacia arriba, fuerza externa hacia arriba, positiva. Fuerza de flotación hacia arriba, positiva, fuerza externa, positiva, y el peso hacia abajo, negativo, es igual a 0. Entonces despejamos FE, este sería positivo y este negativo. El siguiente paso es resolver. Va a ser el peso del bronce, lo mismo que ya hemos calculado, va a ser peso específico del bronce por el volumen del bronce, y lo de flotación va a ser peso específico del mercurio, en este caso por el peso por el volumen del bronce. Entonces se reemplaza peso específico del bronce, volumen del bronce, peso específico del fluido, peso específico del bronce, y esto da menos 5.74 kilonewton. Esto quiere decir que esta dirección no es la adecuada, la fuerza externa iría, o sea, esta dirección no es la adecuada, la fuerza externa iría hacia abajo, pues obviamente porque como el cuerpo por sí solo va a flotar, entonces le tenemos que aplicar una fuerza externa hacia abajo para que se sumera. Entonces, por ejemplo, acá se cambia ya la dirección hacia abajo, como lo hemos mencionado, y se hace el mismo procedimiento y vamos a encontrar que la fuerza externa da ahora 5.74, quiere decir que esta va hacia abajo. O sea, el valor dio igual que cuando asumimos la dirección de la fuerza externa hacia arriba, solo que cambió el signo. Entonces, como acá dio positivo, quiere decir que la fuerza realmente va hacia abajo. Este es otro problema de aplicación, es cierto objeto de metal sólido, vamos a colocar acá el puntero, tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por medios geométricos. Se utiliza el principio de la flotabilidad para encontrar su volumen y peso específico. Se conoce su peso normal, es decir, sin sumergirse de esta figura irregular, ¿cierto? Que se ha sumergido en agua, que su peso en la tierra va a ser 60 libras, por ejemplo. Entonces, tenemos que el fluido es agua, el peso específico del agua en el sistema de los Estados Unidos es 62.4 libras pies cúbicos. La variable objetivo es el peso específico de este cuerpo y su volumen, y conocemos que su peso es de 60 libras cuando no está sumergido. Entonces el paso 1 y 2 asume la dirección de Fe, ¿cierto? Entonces en este caso, bueno, es hacia arriba, F la estamos asumiendo acá hacia arriba, ¿verdad? Como lo vemos aquí, acá es hacia arriba, o sea, lo corregimos. Se hace el diagrama de cuerpo libre, que es el paso 2. Tenemos entonces que esa fuerza externa va a ser la fuerza de este peso acá que están aquí, estas pesitas, que es 46.5. Entonces se va a requerir 46.5 para que esta balanza esté en equilibrio y soporte este peso, porque al ser pesado, al ser un metal que es más pesado del agua, que lo esperamos al fondo, pues va a requerir una fuerza hacia arriba que va a ser igual a esta, que es la que me permite que esta balanza esté en equilibrio. Entonces la fuerza externa ya es dada por el problema, que es 46.5 libras. El paso 3, condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Acá tomamos que, por ejemplo, la fuerza que va hacia arriba, la fuerza de flotación, F sub B hacia arriba, F sub E hacia arriba positivo, y el peso de ese cuerpo irregular es negativo, que lo tomamos hacia abajo, ¿sí? Entonces despejamos. La fuerza de flotación va a ser porque conocemos el peso del cuerpo, que es 60 libras, y conocemos la fuerza externa, que es 46.5, ¿sí? Pero lo que queremos calcular es el volumen de ese objeto. Entonces recuerden que la fuerza de flotación es igual, según Arquímedes, al peso específico del fluido por el volumen del objeto. Entonces, este peso específico del agua en el cual el objeto está sumergido pasaría a dividir a esta resta, ¿sí? Entonces va a quedar peso del objeto menos fuerza externa sobre este peso que pasó a dividir. Entonces va a ser peso del objeto 60 libras, peso
o la fuerza externa es 46.5 y el peso específico del agua es 62.4, entonces esto da 0.216 pies cúbicos. Y el peso específico, recuerden que es el peso del objeto, que es 60 libras, sobre el volumen del objeto, que es 0.216. Reemplazamos y esto da 277.8 libras pies cúbicas. Esa es la respuesta. Este es otro interesante que también está en mod. Entonces acá se hace la sumatoria de fuerzas en Y dos veces, en una para encontrar el peso y en otra para calcular la fuerza externa. Entonces analícenlo, este es de mod, acá está resuelto, miren el enunciado y la solución. Listo. El hidrómetro también es otra de las aplicaciones que podemos pedir, por ejemplo, la gravedad específica o densidad relativa, el peso específico de una sustancia, nada más con este hidrómetro, conociendo el cambio de altura y la densidad del fluido en el que se sumerge, que puede ser agua, por ejemplo. Entonces esto tiene unas aplicaciones, por ejemplo, en los anticongelantes del radiador de automóvil, ¿sí? Entonces esto es una de las aplicaciones interesantes. Otra de las aplicaciones ya en la parte real es, por ejemplo, conocer el peso de una mercancía en una barcaza portuaria, por ejemplo. Bueno, dejaremos aquí, quedaré atento a sus inquietudes. Muchísimas gracias.